Al final del día ni te metiste a una secta, ni es una etapa y tampoco te dio psicosis. Lo que pasó es que tú tuviste un encuentro con el Cristo vivo y una vida tocada con el poder del único Dios viviente es imposible que siga como estaba antes. Pedro era pescador y en el instante que se topa con Jesús deja el trabajo de toda su vida para seguirlo. Jesús le dijo en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro ni siquiera se lo pensó antes de hacerle caso. ¿Te imaginas a la esposa de Pedro ese día cuando él llegó y le dijo que ya no iba a pescar más peces porque se había topado con un hombre que le había dicho que lo dejara todo y lo siguiera? Tremenda conversación debió haber sido esa, por no decir que de seguro tuvo la reacción que cualquiera tendría cuando se dan cuenta de que cambiaste por completo tu forma de vivir. Aunque no hay mayor información de la esposa de Pedro y de hecho solo sabemos que tenía esposa porque se menciona a su suegra, más allá de si ella estuvo de acuerdo o no con la decisión de su marido, lo que tenemos claro es que Pedro al final formó parte de los 12 discípulos de Jesús, más allá de lo que su esposa pudiera decir o no decir. La reacción normal es que hubiera pensado que a él se le zafó un tornillo porque si lo ves desde afuera parece una locura. Pero es que Pedro no dejó todo por cualquier hombre, lo dejó todo por el Hijo de Dios. El que le dijo, deja las redes y sígueme, no era un random que iba pasando, era el Mesías, Dios hecho hombre. Y este patrón se repite a lo largo de la Biblia constantemente. Moisés cuidaba ovejas y pasó de eso a cuidar a un pueblo entero durante 40 años, a partir de que se topó con Dios en la zarza ardiente. David pasó de ser pastor de ovejas a ser rey y aunque su cambio no fue inmediato, su vida definitivamente empezó a cambiar desde que Dios lo tomó como su ungido. Juan, Jacobo, Pedro y Andrés eran pescadores, y en el versículo 20 de Mateo 4, cuando Jesús los llama, dice, dejando al instante las redes, les siguieron. Y en el versículo 22, cuando llama a Jacobo y a Juan, dice que dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Mateo era cobrador de impuestos, Lucas era médico, Pablo era sicario y María Magdalena estaba endemoniada. Y en el instante en el que todos ellos se topan con Jesús, le ponen punto final a lo que hacían hasta ese momento para seguir al maestro. Así que no te volviste loco, no te agarró psicosis ni nada parecido por mucho que el mundo allá afuera te esté diciendo lo contrario. Simplemente los que no han experimentado lo mismo no lo van a entender. Y porque no lo entienden, les será más fácil inventarse cualquier cosa en vez de admitir que te encontraste con el Cristo vivo. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cae en el aposento alto en todos los discípulos que estaban ahí y ellos empiezan a hablar en otras lenguas, la gente que estaba por fuera, que no estaba hablando en otras lenguas como ellos, pensaron que estaban borrachos, en vez de admitir que tal vez era algo de Dios. A lo que Pedro sale a decirles, por la hora, considerando que son como las 9 de la mañana, no creo que estén borrachos. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento en Juan 9 y lo manda a lavarse al Siloé, cuando el hombre vuelve ya viendo, los vecinos que lo habían conocido durante tantos años decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? A lo que unos respondían que sí y otros respondían que a él se parecía. Hay una traducción en donde en vez de decir, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?, dice, ¿no es este el que se sienta y mendiga? Como si él siguiera siendo el ciego que tenía que pedir limosna. Y es que en su mente les era más fácil razonar como si él siguiera siendo el hombre que estaba ciego en vez de admitir que capaz se había topado con el verdadero Mesías que lo había sanado de algo que humanamente era imposible. Al propio Jesús, cuando liberó un endemoniado, le acusaron de haberlo hecho por Belcebú, que por Belcebú estaba echando fuera demonios. Porque para ellos era más fácil pensar eso que admitir que él era el Hijo de Dios, porque eso confrontaba su incredulidad. Lo que no se entiende muchas veces es que Dios es tan infinito que no tiene por qué caber en nuestra mente tan limitada. Si te están odiando por el cambio que tuviste porque ellos no lo entienden, recuerda que al primero que odiaron fue a Jesús. Si tu familia cree que es una etapa porque son un poco más amables que los que están allá afuera, así que cuando les preguntan por ti dicen, sí, está en su etapa de ir a la iglesia. O si incluso otros cristianos piensan que estás exagerando, la razón de todo radica en que ellos son creyentes y tú eres un discípulo. Los únicos que se dejaron todo por Jesús fueron los 12, el resto, aunque sí lo vieron, solo eran creyentes. Había 5,000 personas que creían en Jesús porque sabían que él hablaba con autoridad y que tenía algo diferente a los otros maestros. Creían en él, si no, no lo hubieran estado escuchando, pero cuando dejó de darles alimento ya no había 5,000, quedaban 12.
12 eran los que habían decidido seguirlo a pesar de todo, porque creyentes hay muchos, probablemente millones, pero discípulos son pocos. Un creyente es salvo, puso su fe en Cristo, lo aceptó en su corazón y siguió con su vida. Y no lo malinterpretemos, esta persona ya se salvó de irse al infierno, lo cual es bastante más de lo que la mayoría allá afuera alcanza y de lo que cualquiera de nosotros merece. Pero un creyente nunca hará lo mismo que un discípulo. Alguien que cree y nada más va a la iglesia cada que una vaca vuela, o si va a la iglesia cada domingo ni siquiera se acuerda. El lunes le preguntan qué hizo el fin de semana y cuenta todo lo que hizo, pero hay un lapso de tiempo ahí del que no tiene memoria. Sabe que algo hizo, pero ese algo fue tan poco importante que ni siquiera lo recuerda. Con esfuerzo se entera de que asistió al servicio de domingo en ese rato, pero nadie le pregunte de qué fue la prédica porque no se enteró de nada. Un creyente es alguien que ni siquiera sus amigos saben que es cristiano, que aunque tiene a Cristo en su corazón todavía no ha dejado nada por él. Sigue yendo a discotecas, sigue vistiéndose para atraer miradas, sigue diciendo palabrotas, escuchando música con obscenidades, viendo contenido secular y emborrachándose hasta vomitar. Y eso al inicio de tu caminar cristiano capaz está bien. Claro, no aceptas a Jesús hoy y mañana estás todo santificado. Los frutos del Espíritu y la rendición de la voluntad humana requieren tiempo, pero la semilla se siembra en nuestro corazón desde el instante en el que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces el problema no es empezar creyendo en Dios y seguir con las cosas del mundo, el problema es quedarte en esa etapa para siempre. Mientras nuestro amor al mundo y a las cosas del mundo sea más grande que nuestro amor a Dios, no vamos a querer dejar nada de lo que Él nos pida, y Dios sí va pidiendo cosas a lo largo del camino, porque cuando llegamos al Padre llegamos llenos de ídolos y Él no nos pide entregar todos los ídolos inmediatamente porque es misericordioso. Y como es nuestro creador, Él sabe cuánto puede solicitarnos sin que colapsemos. Por eso empieza pidiendo que le entreguemos cosas pequeñas y conforme le vamos dando eso, va pidiendo cosas más grandes. Pero el camino crucificado sí o sí te pide dar muerte a ti mismo. Muerte a cómo te vestías, cómo hablabas, con quién te juntabas, cómo pensabas, a qué te dedicabas. Si hay un cristiano allá afuera que te está diciendo que de seguro te metiste a una secta o que te volviste un fanático religioso solo porque tú has dejado cosas por Jesús que él o ella no significa que te lavaron la cabeza, significa que te volviste un discípulo y quien te está diciendo eso es solo un creyente. Desde el punto de vista de un creyente, o lo que Pablo llama niños espirituales, la salvación es más que suficiente. Basta con no irse al infierno, pero que no le pidan nada más. Dejarse la vida o dejar algo, por muy pequeño que sea, por Jesús le parece exagerado. Pero los discípulos fueron los que dejaron su trabajo, sus hogares y su estilo de vida para seguir al Hijo de Dios. Yo estoy segura de que Pedro y Andrés amaban pescar, que Jacobo y Juan amaban a su padre Zebedeo y que Mateo ganaba increíblemente bien como cobrador de impuestos. Aún así, dejaron todas esas cosas que amaban, que les gustaba hacer y que les generaban bastantes ingresos para convertirse en discípulos de Jesús. Y es que esa oportunidad está disponible solamente para aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por Él. En Mateo 19, Jesús se topa con un joven rico, el cual le pregunta qué debe hacer para obtener la vida eterna, y después de una breve conversación, Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ven y sígueme es lo mismo que les dijo a los discípulos cuando les pidió que lo dejaran todo por Él. Pero de este joven no se dice que se volviera un discípulo de Jesús, porque en el versículo 22 se menciona: oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El problema no fue que tuviera muchas posesiones, el problema fue que tenía mucho amor por esas cosas, que no estaba dispuesto a dejarlo por Jesús. Si lo hubiera hecho, automáticamente los discípulos hubieran sido 13 y ya no 12. Incluso es de ese encuentro de donde Jesús dice que difícilmente un rico va a entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos no está hablando de salvación, la salvación es por gracia, no está condicionado por nada más que por fe. Pero cuando en la Biblia se menciona el reino de los cielos, están hablando de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, porque allá arriba, aunque por fe vamos a ir todos al cielo, definitivamente habrá niveles. El cielo tiene niveles y el tabernáculo de Moisés es el mayor ejemplo de cómo está estructurado, porque está basado en lo que Dios le mostró a Moisés que sucedía allá arriba. En el tabernáculo teníamos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio pasaba absolutamente todo el pueblo.
El atrio es ese nivel al que llegas si obtuviste salvación y no dejaste nada por Jesús. Pero luego estaba el lugar santo, al que solamente entraban los sacerdotes. Ahí ya no pasaba cualquiera, ahí ya no entraba todo el pueblo, solo los sacerdotes. Y después tenían el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el único lugar donde estaba la presencia de Dios en todo el tabernáculo. Y ahí ni siquiera entraban los sacerdotes, ahí solamente pasaba el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se identificaba al sumo sacerdote? Por su forma de vestir. Y porque cuando él iba andando se escuchaba de lejos porque su traje tenía campanitas colgando en la orilla. Y no, esto no va solamente sobre la ropa, no basta con cambiar la forma de vestir para entrar a la santa ciudad. Que sí, que es parte importante, pero no lo es todo. De hecho, es una representación de los frutos que damos por fuera según el trabajo que hay por dentro. Se supone que el sumo sacerdote debe mostrar por fuera el fruto de un cambio de corazón por dentro. Debido a eso es que a ti te están viendo raro porque empezaste a ser radical. Y es que el que no le permite al Espíritu Santo trabajar en su corazón y no da buen fruto, no comprende cómo alguien puede dejarlo todo por Jesús. Para alguien que no está en el mismo proceso de santificación, no es razonable ni lógico que dejes algo que amabas o que te gustaba para ser más como Jesús. Así que si a tu alrededor creen que es una etapa, que te lavaron el cerebro o que te volviste aburrido, déjalos. Puede que algunos de ellos sean creyentes y van a llegar al cielo, pero allá arriba no todos van a estar cerca del Cordero y no todos van a ser parte de la esposa. En Cantar de los Cantares, cuando la amada pierde al amado y empieza a buscarlo, se topa con las doncellas y pregunta por él, a lo que las doncellas le responden: ¿quién es tu amado más que otro amado? Para las doncellas, él no tenía nada especial, era exactamente igual y valía exactamente lo mismo que cualquiera que iba pasando. Pero en Cantares 6:8 ya nos dice que 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero en el versículo 9 el amado responde: mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Una va a ser la esposa, y no hablamos de una persona, hablamos de que un grupo reducido de gente va a poder ser la esposa del Cordero. Solo uno era el que entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y es que ese lugar está reservado solo para aquellos que están dispuestos a dejarse todo por Jesús, así como Él se dejó todo por nosotros.